Desde el Centro de Noticias SCI en Bogotá, esto es Sociedad Económica Mixta Anónima y en Comandita por Acciones, por Frank Méndez y Sebastián Martínez. Tu. Buenas noches televidentes del noticiero ECCI. El día de hoy estaremos abordando las sociedades económicas mixtas. Este concepto se refiere a un sistema de organización económica que combina la intervención del sector privado con el público. Puede tratarse de empresas que tienen una mayoría de capital público pero que el capital privado corresponde a un alto porcentaje de la empresa. O por otro lado, empresas cuyo porcentaje de capital privado es bastante mayor, pero las administraciones públicas tienen la autoridad para nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de dicha empresa. Tienen la dirección y el control, combinan el capitalismo y el socialismo al permitir ciertos niveles de libertad económica privada en el uso del capital, pero a la vez no impedir que los gobiernos interfieran en las actividades económicas con el fin de alcanzar objetivos sociales. En cuanto a sociedades económicas mixtas se refiere, hay ciertas características que la resaltan. La coexistencia del sector público. Bajo este sistema existe una coexistencia en los sectores públicos y privados. En el sector público se crean industrias como la defensa, energía, industrias básicas, etc. Por otro lado, en el sector privado se desarrollan todas las industrias de bienes de consumo, agricultura, pequeñas industrias. El gobierno alimenta ambos sectores desarrollándose simultáneamente. Libertad personal. Bajo la economía mixta existe una plena libertad de elección de ocupación. Al mismo tiempo, el gobierno puede regular los precios para beneficiar el interés público a través del sistema de distribución estatal. La economía mixta se permite la propiedad privada, sin embargo aquí debe recordarse que debe haber una distribución equitativa de la riqueza y el ingreso. Debe garantizar el beneficio y la propiedad no se concentren en unos pocos bolsillos. La planificación económica. Es una economía mixta, el gobierno siempre trata de promover el desarrollo económico del país, pero a este propósito se adopta la planificación económica que resulta esencial para el sistema. Los mecanismos de precios y precios controlados. Bajo este sistema, el mecanismo de los precios y el precio regulado operan simultáneamente. En las industrias de bienes de consumo generalmente se sigue el mecanismo de precios. Este modelo de sociedad económica mixta contamos también con unas ventajas y desventajas. Las ventajas. Permite la participación privada de la producción, lo que traduce en el sistema de la competencia, algo que revitaliza las finanzas del país. Sin embargo, implica la propiedad pública en el sector manufacturero en diferentes medidas según cada caso, con objeto de estar en disposición de responder las necesidades de bienestar social. La estabilidad de la economía se beneficia de esta dualidad y sociedad. En su conjunto se ve más protegida. Las empresas privadas pueden decidir cómo administrar sus negocios, los consumidores disfrutan de distintas opciones de compra, existe una desigualdad de ingresos menor en otros modelos económicos, los monopolios están autorizados pero siempre bajo la vigilancia del gobierno, que vela por la justa competencia y evita que sea imposible para otros acceder a este mercado. Sin embargo, el modelo de sociedades económicas mixtas cuenta con algunas desventajas y falencias. Entre los principales inconvenientes es que este tipo de sistema tiende a inclinarse más hacia el control gubernamental y menos hacia las libertades individuales. En la práctica, esto se traduce en imposiciones y restricciones tan estrictas que en ocasiones terminan poniendo a algunas empresas fuera del mercado. Los requerimientos de regulación gubernamental pueden también tener otro efecto, la paralización y la determinación de tipos de producción. La consecuencia de este fenómeno sería el desplazamiento del equilibrio económico, un efecto nada deseable y complicado de controlar. Nos informan en estudio que el periodista Sebastián Martínez tuvo un inconveniente y no puede venir a grabar en vivo. Pero estamos contactándolo en llamada. Aló, Sebastián, ¿me escucha? Buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Martínez. El día de hoy les voy a hablar un poquito de las sociedades anónimas y también de las sociedades comanditarias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, las sociedades anónimas tienen unas características bastante peculiares.
Sociedad anónima, o como también se le dice, o su sigla es S.A. Una de las características o de los fines con los que se crea esta sociedad es para la recolección de grandes capitales, y eso es una sociedad de tipo mercantil. Esta también se divide en partes alícuotas, es decir, partes proporcionales que se denominan en las acciones. Una constitución de esta sociedad es mediante la escritura pública, que es la que se maneja habitualmente. Pero digamos que también hay unos casos donde se puede realizar una escritura privada, pero debe cumplir con básicamente dos requerimientos, los cuales deben ser que debe tener un máximo de 10 empleados y debe tener un capital no mayor a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas sociedades también deben llevar un libro de cuentas, un libro de inventarios y un libro de actas, donde este último es donde plasman todos los acuerdos de las juntas generales y de las juntas extraordinarias. Eh, También un libro de normativa, donde se hará contar con ciertos aspectos como las transferencias de las acciones, que son sucesivas. Ahora vamos a hablar de la constitución de una sociedad anónima. Bueno, ya habíamos dicho que mm, habitualmente se constituye con una escritura pública. Eh, en el momento que se genera la escritura pública, tienen 2 meses como plazo máximo para llevar a cabo la inscripción en el registro mercantil. Antes del registro mercantil, tienen prohibido la entrega y transmisión de acciones. Pueden constituirla de dos formas, que puede ser acto único o suscripción sucesiva. Digamos que este paso, me devuelvo un poquito, es antes de la escritura. Entonces, sobre todo en la suscripción sucesiva, hace referencia a que se hace un proceso donde se evalúa el proyecto que se va a realizar y donde también se va a hacer la recolección del capital. Y el acto único sí es entrar directo en materia a la constitución y recolección de capital. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del capital. Entonces, este está representado en acciones de igual valor, como ya lo habíamos dicho, pero este también, digamos que se subdivide y se debe contar con tres tipos, que es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Bueno, el capital autorizado es el capital máximo con el que podrá contar la sociedad. Y si digamos que quieren ampliarlo o modificarlo, ya deben hacerlo por medio de una reforma estatutaria. El capital suscrito es parte del capital autorizado. Este se compone con cada accionista, y ellos se comprometen a realizar este aporte. Es decir, cada accionista se va a comprometer con un 50%, que este también puede ser pago, una parte en el momento de la constitución y otra, digamos, que la pueden fijar en cuotas.
Y el capital pagado es el capital que se paga en el momento de la constitución, que debe ser una tercera parte también del capital suscrito. Es decir, o sea, estos tres capitales componen uno solo. Pero entonces, este último, que es al momento ya de la constitución, entrando en materia, debe ser una tercera parte o el 25% del capital autorizado. Bueno, ya después de que, digamos, esta se constituye, entramos a mirar también sus órganos de control, que son básicamente dos. Primero tenemos la Junta General de Accionistas, que esta se crea con el fin de la toma de decisiones, el cambio de estatutos, la selección de administradores, las cuentas, los acuerdos, y esta se toma por votación. La votación eh, es a medida de las acciones que tiene cada socio. Es decir, entre más acciones tenga el socio, pues mayor peso va a tener su voto. También está la Junta General Ordinaria. Esta se realiza siempre después de un ejercicio económico los primeros 6 meses, donde se revisa el trabajo asignado para los administradores. También está la Junta General Extraordinaria, que esta la solicitan los administradores de carácter urgente para una toma necesaria donde necesitan de la Junta General. Y ya por último está la Junta Universal, que es donde se tiene que reunir el 100% del capital y el 100% de las accionistas de la sociedad. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de una sociedad anónima. Es una responsabilidad limitada, es decir, que cada socio mmm, solo se hace responsable del capital que invirtió. Facilidad para vender acciones por medio de la bolsa de valores, que es un tema que vamos a tocar en la parte final del tema. Esta es una única sociedad que puede acceder al mercado financiero a través de la bolsa de valores. Y contamos con las desventajas, que es un conflicto entre accionistas y administradores que se presenta en algunas de estas sociedades. Es decir, mm, siempre el fin del accionista va a ser incrementar su rentabilidad en cuanto a sus acciones. Pero los administradores, ellos también tienen que velar por los empleados, por una seguridad y por todos estos ámbitos que también componen la sociedad. Pero digamos que en muchos casos se genera conflicto entre accionistas y administradores. La estructura empresarial es muy rígida. Los accionistas minoritarios carecen de bastante información y deben contar con un capital mínimo antes de su constitución, que habitualmente en proyectos grandes pues estamos hablando de un valor alto. Estas también las podemos clasificar en sociedad anónima abierta o en sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima abierta es la emisión de accionistas a través de la bolsa de valores, y la sociedad anónima cerrada es constituida solo por los socios fundadores. Bueno, vamos a hablar ahora
de la sociedad en comandita o comanditaria. Antes de empezar, quiero aclarar que tiene muchas similitudes con la sociedad anónima. Entonces, la sociedad en comandita por acciones es una sociedad de tipo mercantil, no tiene un mínimo de capital para su constitución y debe ser constituida mínimo por 2 socios, pero estos tienen una característica especial en cuanto a las otras, que son 2 tipos de socios. Socios colectivos, que estos son los que se deben hacer cargo de la gestión y la administración de la empresa. Y lo más importante es que tienen una responsabilidad ilimitada. Es decir, en caso de que la empresa quiebre o sea insolvente, deben respaldarla con su patrimonio. Es decir, que si en el momento de la disolución de la empresa cuenta con deudas, ellos tienen que respaldarla con su carro, con su casa, con su apartamento, con todo lo que sea parte de su patrimonio. Y los socios comanditarios, por lo contrario, tienen prohibida la gestión y la administración en esta. Y adicional el voto. En cuanto a decisiones, tienen una responsabilidad limitada en caso de quiebra o que se vuelva insolvente. Estos solo se hacen responsables de su aporte inicial. Hay diferencias entre también sociedades en comanditas simples y sociedades en comanditas por acciones. Y es que para disolver una sociedad en comandita por acciones debe disminuir el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. A diferencia de la sociedad en comandita simple, que debe haber una disminución de capital de 1/3 o menos. Ya con eso es suficiente. También hay una abreviatura para la sociedad en comandita o comanditaria que es s.com.pa. Y esta debe llevar también el nombre de un socio colectivo. No puede ser de un socio comanditario. Estas también tienen unas ventajas y unas desventajas. Ventajas es que no requieren de un capital mínimo para su constitución, que al tener socios comanditarios, estas pueden realizar aportes al capital y con esto aumentar el mismo. No hay límite para la cantidad de socios. Y las desventajas es que los socios comanditarios no tienen voz y voto y que los socios colectivos tienen una obligación ilimitada o responsabilidad. Ya para finalizar, me gustaría nombrar algunos ejemplos para que quede más claro el tema. En cuanto a sociedades anónimas, podemos encontrar empresas como Amazon, Bricks, que es una sociedad anónima cerrada, que es una empresa que se dedica a obras civiles, el Banco Santander, el equipo de fútbol Atlético de Madrid, Ecopetrol, Apple, Elsa S.A. es una empresa de componentes electrónicos y una muy conocida también, el Grupo Éxito. Los ejemplos de sociedades comanditarias por acciones podemos encontrar el grupo Sena Pisa, también ICL Iberia, que es una agencia de inversiones, Colbe, que es un centro educativo, y Prensa Libre, que es un periódico. Con esto finalizo el tema de sociedad anónima y sociedad en comandita o comanditaria. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy.
Nos veremos en otra próxima emisión de Noticiero ECCI.